Hace muchos años, viví una experiencia que me persigue hasta el día de hoy. Fue una noche de otoño, una noche en la que la oscuridad se cernía sobre el pueblo como un manto siniestro. El viento soplaba con una fuerza inusual, haciendo crujir las ramas de los árboles y arrastrando las hojas secas por las calles desiertas. El aullido de los lobos se escuchaba en la distancia, como un lamento que parecía anunciar un presagio ominoso. En mi modesta casa, mi madre, preocupada por el clima inclemente, me insistió a quedarme en casa. Pero yo, un joven impulsivo y temerario, no podía resistir la llamada de la aventura. La curiosidad y la valentía, propia de la juventud, me llevaron a ignorar sus advertencias y aventurarme hacia el río que cruzaba el bosque cercano. No podía imaginar lo que me aguardaba en esa noche tenebrosa. El pueblo en sí tenía una belleza serena durante el día, con sus calles empedradas, casas de adobe y una plaza central donde los lugareños solían reunirse. Pero cuando caía la noche y la oscuridad se adueñaba del lugar, todo cambiaba. Las sombras se alargaban como garras de un monstruo hambriento y las casas parecían cobrar vida propia, sus ventanas iluminadas por la tenue luz de las velas que parpadeaban en el interior. Mientras caminaba por las calles vacías en dirección al bosque, una sensación de inquietud se apoderó de mí. El viento frío hacía que me estremeciera, y el susurro de las hojas secas, al ser arrastradas por el suelo, parecía llevar un mensaje oscuro que no podía entender. A pesar de mi determinación, me invadió una sensación de malestar, como si el pueblo mismo me estuviera advirtiendo que no me aventurara en esa noche maldita. El bosque, que normalmente era tranquilo y apacible, había adquirido un ambiente tenebroso esa noche. Los árboles crujían y susurraban secretos incomprensibles mientras avanzaba por el sendero oscuro. Las ramas desnudas de los árboles se mecían en el viento, como dedos esqueléticos que intentaban alcanzarme. La luz de la luna luchaba por atravesar las densas nubes que se arremolinaban en el cielo, arrojando sombras cambiantes en mi camino. A lo lejos, podía oír el aullido de un lobo, un sonido que normalmente no me habría asustado, pero en esa noche se mezclaba con el viento de una manera que me erizaba la piel. Era como si la propia naturaleza se hubiera vuelto en mi contra, conspirando para que diera marcha atrás y regresara a mi hogar. Sin embargo, mi curiosidad y terquedad me empujaban a seguir adelante. Fue en medio de esa oscuridad donde escuché por primera vez el lamento que me persigue hasta el día de hoy. Fue un grito desgarrador, un llanto que parecía surgir de las profundidades de la misma tierra. Mi corazón se detuvo por un instante y una sensación de miedo paralizante me invadió. No sabía de dónde provenía aquel llanto desgarrador, pero no podía evitar sentir que algo terrible estaba a punto de suceder. Mis pasos se volvieron vacilantes y una parte de mí quería dar media vuelta y huir de ahí lo más rápido posible. Pero por otra parte, una extraña curiosidad me impulsaba a seguir el sonido, a descubrir la fuente de aquel lamento espeluznante. Avancé con precaución por el sendero del bosque, siguiendo el lamento que se hacía cada vez más intenso. El viento aullaba a mi alrededor, como si estuviera tratando de advertirme del peligro que se avecinaba. Las ramas de los árboles crujían con cada paso que daba, como si el bosque mismo estuviera despertando y cobrando vida. Finalmente, llegué a un claro en el bosque, y lo que vi me dejó sin aliento. Frente a mí, de pie junto al río, estaba una figura vestida de blanco, con largos cabellos negros que caían sobre sus hombros. La figura tenía la mirada fija en el agua del río, como si estuviera esperando algo. Mi corazón latía con fuerza y un escalofrío recorrió mi espalda. Era la Llorona, la mujer de la que había escuchado innumerables cuentos de terror. La misma mujer cuyo lamento había atormentado a generaciones enteras.
Pero esta vez no era una historia, no era una leyenda, era una realidad aterradora que tenía ante mis ojos. El vestido blanco de la Llorona se mecía con el viento de una manera sobrenatural, como si estuviera flotando sobre el agua. Sus cabellos negros se agitaban en el viento y sus ojos, tan oscuros como la noche, parecían vacíos, sin emoción ni vida. No podía apartar la mirada de su rostro, que estaba deformado por una expresión de dolor eterno. Mi mente luchaba por comprender lo que estaba viendo. ¿Cómo podía ser real? ¿Cómo podía estar de pie ante la Llorona, la figura aterradora de las leyendas de mi infancia? Sentí que estaba atrapado en una pesadilla y que en cualquier momento me despertaría en mi cama, sudando y temblando. La Llorona no parecía percatarse de mi presencia. Estaba sumergida en su propia agonía, como si el mundo entero a su alrededor hubiera desaparecido. Su llanto, aunque suave, era constante y desgarrador. Era un grito que parecía surgir de lo más profundo de su ser, un lamento por algo que había perdido y que nunca podía recuperar. Me quedé ahí, observando a la Llorona en silencio, sin saber qué hacer. Mi miedo era paralizante, pero al mismo tiempo sentía una extraña fascinación por aquella figura sobrenatural. No podía apartar la mirada de sus ojos vacíos y su llanto parecía penetrar en lo más profundo de mi alma. Fue en ese momento que la Llorona, como si hubiera sentido mi presencia, volvió lentamente su cabeza hacia mí. Sus ojos, oscuros como la noche, se clavaron en los míos y una sensación de frío me recorrió la espalda. Su mirada era fría como el hielo y parecía atravesar mi alma. Me sentí indefenso, como si estuviera frente a un ser que no pertenecía a este mundo. La Llorona extendió sus brazos hacia mí, como si estuviera invitándome a acercarme. El miedo me invadió de nuevo y mis piernas temblaron. Quería huir, quería escapar de ese lugar, pero algo en su mirada me mantenía ahí, como si tuviera el poder de atraerme hacia ella. Caminé cautelosamente hacia la Llorona, sin poder apartar mis ojos de los suyos. El llanto desgarrador se volvía más intenso a medida que me acercaba, como si estuviera llenando el aire a mi alrededor. Era un sonido que parecía no tener fin, un grito de agonía que me hacía temblar de terror. Finalmente, estuve a pocos metros de ella y el llanto de la Llorona resonaba en mis oídos como una letanía macabra. Su figura, vestida de blanco y con cabellos negros, era tan aterradora como la peor pesadilla. No sabía qué esperar, no sabía si debía de huir o acercarme más. Fue entonces que vi lo que sostenía en sus brazos. Era un pequeño niño envuelto en una manta blanca, con una expresión sin vida en su rostro. El niño yacía inmóvil en los brazos de la Llorona, como si estuviera durmiendo, pero su piel tenía un tono pálido que parecía anunciar su muerte. La imagen era aterradora y un escalofrío recorrió mi espalda. La Llorona, al percatarse de mi presencia, volvió a extender sus brazos ofreciéndome al niño. Su mirada fría y vacía me perforaba el alma y no pude evitar dar un paso atrás. No sabía qué hacer. No sabía si debía tomar al niño en mis brazos o huir de ahí lo más rápido posible. El llanto de la Llorona se volvió aún más aterrador, un grito de agonía que se mezclaba con el viento y resonaba en todo el bosque. Miré hacia atrás y la vi desvanecerse lentamente en la oscuridad, su figura etérea perdiéndose en la niebla de la noche. Mi corazón latía descontroladamente y mis pensamientos eran un torbellino de confusión y miedo. Mientras huía del bosque, el llanto de la Llorona resonaba en mis oídos como un eco eterno que no podía silenciar.
Cada paso que daba parecía estar marcado por su lamento, como si me siguiera, como si estuviera atrapado en un círculo infinito de terror. Desde esa noche, mi vida cambió para siempre. Las pesadillas se apoderaron de mis noches y el llanto de la Llorona se convirtió en un eco constante en mis oídos. Cada vez que cerraba los ojos, veía su figura aterradora y escuchaba su llanto desgarrador. Me sumí en un estado de paranoia constante, temiendo que en cualquier momento volvería a encontrarme con esa figura tenebrosa en el bosque. La historia de la Llorona es una leyenda que ha perdurado a lo largo de los siglos, pero mi experiencia me llevó a creer que, en ocasiones, las leyendas pueden ser más reales de lo que imaginamos. No puedo explicar lo que vi esa noche en el bosque, ni el misterio que rodea a la Llorona, pero puedo asegurarles que existe una malévola presencia que camina entre nosotros y que, si la encuentran, pueden estar seguros que su llanto les perseguirá hasta el fin de sus días, como lo hace conmigo. La noche en la que me enfrenté a la Llorona en el bosque había sido una experiencia que me dejó conmocionado, aterrado y cautivado al mismo tiempo. El misterio de esa noche persistía en mi mente, como una pesadilla que no podía olvidar. Mi familia estaba perpleja por mi estado de ansiedad constante, pero no podía compartir la verdad de lo que había visto con nadie. Era un secreto que yo cargaba en silencio, una carga que me atormentaba día y noche. Pasaron meses desde el encuentro con la Llorona en el bosque, pero el llanto desgarrador de la figura sobrenatural aún resonaba en mis oídos como un eco incesante. A menudo me encontraba mirando al río desde la ventana de mi habitación, preguntándome si volvería a verla, si volvería a enfrentar la presencia que me había atormentado. Mi madre, sabia y comprensiva, notaba mi estado de ánimo sombrío y mi falta de sueño. Siempre había sido una madre cariñosa, pero esta vez su preocupación iba más allá. En una noche fría de invierno, mientras compartíamos una cena en silencio, finalmente se atrevió a hablar. «Miguel, sé que algo te atormenta», dijo mirándome con ojos llenos de ternura y preocupación. «No puedes seguir así. Necesitas liberar lo que te preocupa, lo que te aterra». Miré a mi madre, indeciso sobre si debía compartir mi experiencia con ella, pero su cariño y su comprensión eran un bálsamo para mi alma herida, y finalmente cedí. «Madre», comencé con voz temblorosa, «hay algo que he estado guardando en mi interior, algo que vi en una noche oscura en el bosque. Es difícil de explicar, pero sé que lo que vi fue real». Mi madre me escuchó con atención, sin interrumpirme. Le conté la historia del encuentro con la Llorona, como la había visto en el bosque, sosteniendo al niño pálido y sin vida en sus brazos, y cómo su llanto desgarrador me había perseguido desde entonces. Mientras hablaba, la expresión en el rostro de mi madre cambiaba, desde la preocupación a una mezcla de asombro y tristeza. Cuando terminé mi relato, ella suspiró profundamente y me miró con sus ojos llenos de lágrimas. «Hijo mío, lo que has visto es una presencia antigua y maligna», dijo con voz suave. «La Llorona es una leyenda que ha atormentado a generaciones de nuestra gente. Su lamento es un presagio de muerte, y aquellos que se cruzan en su camino a menudo no sobreviven para contarlo». Me estremecí ante sus palabras, pero su explicación arrojaba luz sobre lo que había experimentado. Saber que no estaba solo en mi encuentro con la Llorona me dio un poco de alivio, aunque el miedo persistiera en lo más profundo de mi ser. Mi madre continuó: «Lo que has visto no puede ser borrado de tu mente, pero debes recordar que eres afortunado por haber sobrevivido a ese encuentro. Muchos otros no lo hacen. Tu valentía y tu deseo de enfrentar a lo desconocido te han llevado a un territorio peligroso, pero ahora debes aprender a esta experiencia y protegerte». Me sentí agradecido por la comprensión y el apoyo de mi madre. Era un bálsamo para mi alma herida y me recordó cuánto la amaba y valoraba su presencia en mi vida.
Aunque no podía borrar el miedo que me atormentaba, sus consejos me brindaron un poco de esperanza. Los días pasaron, y aunque intenté seguir adelante con mi vida, el encuentro con la Llorona continuaba persiguiéndome. Cada noche, cuando cerraba los ojos, veía su figura vestida de blanco y escuchaba su llanto desgarrador. Mi sueño se volvió fragmentado y lleno de pesadillas, y muy pronto me sumí en un estado de paranoia constante. Mi madre, preocupada por mi bienestar, me animó a hablar con el anciano del pueblo, don Julio, un hombre sabio que conocía las leyendas y los misterios de la región. Según ella, don Julio podría arrojar luz sobre el encuentro con la Llorona y ofrecerme orientación. Siguiendo su consejo, me dirigí a la modesta choza de don Julio una tarde soleada. El anciano, con cabellos plateados y una mirada penetrante, me recibió con una sonrisa amigable. Le conté la historia de mi encuentro con la Llorona y escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. La Llorona es un espíritu errante y atormentado, explicó don Julio con voz serena. Se dice que fue una mujer real, una madre que perdió a sus hijos y enloqueció de dolor. Ahora vaga por el mundo, buscando a sus hijos perdidos y llorando por ellos. Su lamento es un eco de su sufrimiento eterno. Me estremecí al escuchar la historia y me pregunté si el niño que vi en sus brazos había sido uno de sus hijos perdidos. Don Julio continuó: aquellos que se cruzan en su camino a menudo experimentan una profunda inquietud y su lamento puede traer desgracias. Es un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de honrar a nuestros seres queridos. Don Julio me aconsejó que evitara buscar a la Llorona o acercarme a ella, ya que su presencia estaba ligada a la muerte y a la desgracia. También me recomendó llevar a cabo un ritual de purificación para protegerme de la influencia maligna. Agradecí sus palabras y prometí seguir su consejo. Los meses pasaron, y aunque el miedo persistía en mi corazón, me esforcé por seguir adelante con mi vida. Me dediqué a mis estudios, a mi trabajo y a mantenerme ocupado para distraer mi mente de los oscuros recuerdos. Pero la Llorona seguía acechando mis noches, recordándome que su presencia era una realidad que no podía ignorar. Un año después del encuentro en el bosque, mi madre enfermó repentinamente. Sus fuerzas la abandonaron y su salud se deterioró rápidamente. El médico luchó por encontrar una explicación para su enfermedad, pero parecía no haber causa médica aparente. La debilidad y la fiebre la consumían y su mirada estaba llena de tristeza. En su lecho de enferma, mi madre me llamó una noche, con su voz débil y apagada. Me senté a su lado, preocupado y ansioso por su bienestar. Ella me tomó de la mano y con ternura susurró: Miguel, sé que mi tiempo está llegando a su fin, pero quiero que sepas que te amo y siempre estaré contigo. Sus palabras me llenaron de tristeza y miedo. No podía imaginar la vida sin mi madre, sin su cariño y apoyo constante. La observé con lágrimas en los ojos, sintiendo impotencia ante su sufrimiento. Mi madre, con un último esfuerzo, me reveló un secreto que había guardado durante mucho tiempo. Miguel, hay algo que debes saber, comenzó. Hace muchos años, cuando era una joven madre, tuve un encuentro con la Llorona en el bosque. Fue una experiencia aterradora, pero pude sobrevivir gracias a la protección de una anciana sabia que me ayudó. Quedé atónito al escuchar la confesión de mi madre. No podía creer que ella también hubiera enfrentado a la Llorona en el pasado. Ella continuó: la anciana me enseñó un ritual de protección para mantener a raya a la Llorona. Pero debes prometerme que lo usarás y que nunca buscarás a la Llorona de nuevo. Prometí a mi madre que seguiría sus instrucciones y que llevaría a cabo el ritual de protección. Ella sonrió débilmente y cerró los ojos, sintiéndose aliviada por haber compartido su secreto. Poco después, mi madre falleció, dejando un vacío en mi vida
que nunca podría llenar. Después de la muerte de mi madre, me enfoqué en cumplir mi promesa de llevar a cabo el ritual de protección. Consulté a don Julio, quien me guió en el proceso. El ritual involucraba una serie de oraciones y ofrendas a los espíritus protectores, así como la quema de hierbas aromáticas. Fue un proceso que requería tiempo y dedicación, pero estaba decidido a protegerme de la influencia de la Llorona. Mientras llevaba a cabo el ritual, una sensación de calma y protección me envolvía. Sentí que las sombras del pasado se disipaban y que podía empezar a sanar. A pesar de que el miedo a la Llorona seguía acechando en las sombras de mi mente, el ritual me proporcionó una sensación de fortaleza y protección. Con el tiempo, el llanto de la Llorona se volvió menos frecuente en mis sueños y mi vida comenzó a recobrar una sensación de normalidad. A pesar de la tristeza por la pérdida de mi madre, encontré consuelo en los recuerdos felices que compartimos y en su amor eterno. El bosque, que una vez fue mi lugar de exploración y aventuras, se convirtió en un lugar de reverencia y respeto. Nunca volví a aventurarme solo en sus profundidades, reconociendo que algunas fuerzas en el mundo son más allá de nuestra comprensión y deben ser respetadas. Los años pasaron, y la historia del encuentro con la Llorona se convirtió en un recuerdo distante. Mi vida siguió adelante, llena de desafíos y alegrías. Me casé, tuve hijos y construí una familia propia, llena de amor y llena de cariño. La leyenda de la Llorona, sin embargo, perduró en la memoria de la comunidad. Aunque algunos la veían como una historia de terror, otros la tomaban como una advertencia sobre las consecuencias de desafiar a lo desconocido. La historia se convirtió en parte de nuestra identidad, recordándonos la importancia de honrar a nuestros seres queridos y respetar las fuerzas sobrenaturales que nos rodean. La noche en la que desafié la advertencia materna y me enfrenté a la Llorona en el bosque, se convirtió en una lección que llevé conmigo toda mi vida. Aprendí que la curiosidad a menudo conlleva riesgos y que las advertencias de aquellos que nos aman deben ser tomadas en serio. Aunque enfrenté el miedo y el horror, también encontré la fortaleza para protegerme y sanar. Mi madre, en su sabiduría y amor, me enseñó a enfrentar mis miedos y a protegerme de las amenazas que acechan en la oscuridad. A través de su valentía y su confesión final, me brindó una herencia de protección que transmití a mis hijos para que nunca tengan que enfrentarse a la aterradora presencia de la Llorona. La historia de la Llorona continúa siendo una parte de la tradición de nuestra comunidad, una advertencia para las generaciones futuras sobre los peligros que acechan en las sombras de la noche. Y aunque la curiosidad puede tentarnos a desafiar lo desconocido, debemos recordar que algunas fuerzas son incomprensibles y deben ser respetadas, como la figura aterradora de la Llorona, cuyo lamento persiste en el viento de las noches oscuras.